Era un martes por la mañana, justo antes de la revisión final de nuestro sprint más importante, y mi pantalla parpadeó. Un mensaje de acceso denegado se comió mi panel de control de datos, reemplazando toda la información que debería haber estado viendo. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. ¿Un error del sistema? Imposible. Llevo años trabajando en esto. Era un martes, no un día de mantenimiento. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No era un fallo, lo sabía. Era intencional. Mi corazón empezó a martillar. Mis dedos volaron sobre el teclado, intentando acceder de nuevo, una y otra vez. Nada. Probé con el chat interno, tratando de contactar a mi equipo, a cualquiera. Los mensajes no salían. Se quedaban ahí, con un pequeño icono de exclamación que decía «No entregado». Diego, nuestro director de producto, me había bloqueado. Lo supe. Era el único con la autoridad y la malicia para hacer algo así. Recordé el último stand-up meeting de la semana anterior. Diego, con 1900, esa sonrisa forzada que siempre ponía cuando iba a soltar una bomba, había hablado de un nuevo enfoque y una reestructuración necesaria en el equipo de datos. Había minimizado mi rol, como si mi trabajo fuera solo una pieza más del engranaje, no el motor principal. Sentí que algo se venía, claro que sí, pero nunca imaginé que sería algo tan descarado. Pensé que a lo mejor me relegarían a un puesto más administrativo, o que me quitarían algún proyecto. No esto. No desaparecer así. Justo en mi Messenger. Ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Juan, un compañero en el que confiaba. Un mensaje furtivo, supongo que desde su teléfono personal. Isabela, decía, están integrando los módulos de Nebula Analytics que rechazaste. Diego lo forzó. La indignación se me disparó, caliente, quemándome por dentro. Nebula Analytics. Había dedicado semanas, meses, a demostrar que esos módulos eran un agujero de seguridad gigante. Eran ineficaces, tenían fallos y ponían en riesgo toda nuestra base de datos. Había presentado informes, había chocado con Diego en reuniones, defendiendo la integridad de nuestro sistema. ¿Y ahora los estaba forzando? La arrogancia de ese hombre no tenía límites. Me pasé a mi portátil personal, temiendo lo peor. Abrí el repositorio de código y empecé a revisar los últimos commits. Lo que vi me revolvió el estómago. Los cambios, los entregables clave que llevaban mi supervisión, mi sello, mi nombre, ahora no tenían rastro de mí. Mi nombre había sido borrado sistemáticamente, como si nunca hubiera existido, como si todo el trabajo de años lo hubiera hecho otro. La empresa se preparaba para una ronda de inversión crítica. Los inversores llegarían la semana siguiente. Todo el trabajo que yo había hecho, la arquitectura de datos que sustentaba el valor de la plataforma, el cerebro de todo nuestro negocio, estaba siendo presentado como un logro de Diego y su flamante nuevo equipo. La traición era absoluta, y lo peor, era calculada. Fue en ese momento cuando la gravedad de todo me golpeó de verdad. No era solo que me hubieran despedido o marginado. Habían intentado borrarme de la narrativa del éxito de la empresa, apropiándose de mi propiedad intelectual, de mi esfuerzo, de mi vida. Me sentí vacía, pero también llena de una rabia fría. Mientras repasaba mentalmente los activos de la plataforma, un escalofrío me recorrió la espalda. El dataset de comportamiento del usuario, susurré al aire, casi sin darme cuenta. Esa era la pieza clave. Esa pieza, meticulosamente curada por mí durante años, con su metadata detallada, sus patrones predictivos únicos, era el verdadero corazón de la plataforma. Era lo que realmente valía millones. Era lo que los inversores buscarían con lupa. Era mi obra maestra. Apreté los puños. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. La imagen de Diego, sonriendo arrogantemente en nuestra última reunión, se grabó a fuego en mi mente. No, esto no se iba a quedar así. La injusticia era demasiado grande, demasiado personal. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría pelear contra esto? La pregunta colgaba en el aire, pesada, sin una respuesta clara todavía. Pero una cosa sí que la tenía clara. Me llamo Isabela Rodríguez, y no me iban a borrar tan fácilmente. La noche había pasado, o más bien, yo la había pasado en vela.
La oleada inicial de rabia del día anterior, la adrenalina que había alimentado mis puños, ahora había cedido, dejando un dolor sordo y profundo. Se sentía como un vacío físico, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado un pedazo, dejando un agujero. Mi apartamento en San José, normalmente un santuario de calma y productividad, ahora se sentía pesado. El aroma familiar de mi café matutino, que solía asociar con la promesa de un nuevo día y un código desafiante, ahora solo olía a melancolía. Cada sorbo era amargo. Mi mente no dejaba de repasar los últimos años. No solo los últimos días, sino todo. Recordaba haber entrado en esa oficina por primera vez, una analista junior, rebosante de ideas y con hambre de construir algo significativo. Había empezado desde abajo, aprendiendo meticulosamente cada aspecto del flujo de datos, cada matiz de la interacción del usuario. Me abrí camino, demostrando mi valía en cada proyecto, en cada sesión de depuración hasta altas horas de la noche. Fui yo quien pasó incontables noches sin dormir analizando líneas de código, optimizando algoritmos hasta que cantaban, luchando a capa y espada por la integridad y seguridad de nuestros datos. En aquel entonces, nadie más entendía realmente su importancia. Ellos veían números, yo veía patrones, potencial y vulnerabilidad. Sentí una oleada de orgullo, seguida rápidamente por una nueva ola de dolor. Yo había construido ese sistema desde cero. Lo había adaptado, pieza por pieza, a las particularidades únicas del mercado costarricense, haciéndolo escalable, robusto. No era solo una base de datos, era el cerebro detrás de toda nuestra plataforma de comercio electrónico. Yo era su arquitecta, su guardiana. Recordaba las innumerables reuniones en las que me mantuve firme, defendiendo mi visión de cómo debían manejarse los datos, a menudo chocando con la mentalidad de Diego de entregar rápido a toda costa. Él siempre quería atajos, soluciones rápidas. Yo siempre insistí en cimientos sólidos. Y ahora, él se estaba atribuyendo el mérito de todo mi edificio. Pero por encima de todo, estaba el dataset. El dataset de mi noticia, comportamiento del usuario. No era solo una colección de números, era mi obra maestra. Lo había conceptualizado desde el primer día, viendo una necesidad que nadie más veía. Diseñé su intrincada estructura, implementé los métodos más rigurosos para su recolección, limpieza y curación. Cada campo de datos, cada métrica, cada algoritmo predictivo dentro de él era una extensión de mi intelecto, mi intuición, mi pura pasión. Conocía el mercado local como la palma de mi mano y volqué ese conocimiento en anticipar las necesidades del cliente, en comprender su huella digital. Este dataset no era solo información para mí, era la culminación de años de trabajo dedicado, de incontables horas de investigación y experimentación. Era el resultado de mi capacidad para prever tendencias, para construir un sistema que no solo pudiera almacenar datos, sino aprender de ellos, predecir a partir de ellos. Era mi firma en el código, mi legado dentro de esa empresa. Era lo que realmente hacía valiosa nuestra plataforma, lo que nos diferenciaba de la competencia. Y ahora, se presentaba como el logro de otra persona, despojado de mi nombre, de mi autoría. Pensé en todas las promesas, las charlas sobre crecimiento, la retórica de la familia empresarial, las garantías de recompensa al mérito. Todo se sentía como una broma cruel ahora. Cada palabra era una nueva puñalada de hipocresía. Era irónico, ¿verdad? Había luchado tanto por la seguridad de la empresa, por su viabilidad a largo plazo, tratando de protegerla de los mismos módulos inseguros que Diego ahora estaba forzando. Y por eso, me desecharon sin contemplaciones. Me sentí utilizada, completamente desechable. Mi lealtad, mi inteligencia, mi esfuerzo incansable, todo había sido explotado, exprimido hasta la última gota. Y luego, sin pensarlo dos veces, tirado a la basura. Ni siquiera tuvieron la decencia de hablar conmigo, de explicarme. Simplemente intentaron borrarme. El vacío en mi estómago se transformó ahora en algo diferente, algo más duro, más frío. Entré al baño, mis movimientos rígidos, y me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, un testimonio de la batalla silenciosa que había librado conmigo misma durante la noche. Pero mientras miraba,
Una chispa de algo comenzó a encenderse en lo más profundo de sus cuencas. El dolor todavía estaba allí, un peso pesado en mi pecho, pero no iba a romperme, no iba a anularme. No. Este dolor, esta profunda sensación de injusticia, me moldearía, me templaría, me impulsaría. Pensaron que me habían extinguido, pero solo habían avivado las brasas. Isabela Rodríguez aún no había terminado. El dolor sordo y profundo que me había carcomido durante la noche, esa sensación de vacío, no se había ido del todo, pero ahora se estaba transformando. Ya no era un lamento, sino una especie de frío que se me metía en los huesos. La tristeza se solidificó en una rabia controlada, un torbellino helado que giraba en mi interior. No había más lágrimas, solo una determinación de acero que se forjaba con cada segundo que pasaba. La imagen de Diego, con su sonrisa falsa y su mano borrando mi nombre de los registros de la empresa, ya no era solo una ofensa personal. Era una declaración de guerra, clara y concisa. Fue entonces cuando mi mente, que hasta ese momento solo giraba en torno a la injusticia personal, hizo un giro brusco. De repente, como un relámpago, recordé una conversación casual de hace meses con un antiguo compañero de otra empresa. Nos habíamos encontrado en una conferencia de tecnología en San José, y él me había mencionado que un inversor en particular, Capital Tech Ventures, liderado por una mujer muy reputada llamada Elena Salazar, estaba obsesionado con la analítica de datos profunda y predictiva. Había enfatizado lo mucho que la señora Salazar valoraba la fuente de los datos, su integridad y, sobre todo, la propiedad intelectual detrás de ellos. Mi corazón dio un vuelco. Me lancé a mi portátil personal y empecé a buscar. LinkedIn, noticias de la industria, comunicados de prensa. Ahí estaba, claro como el agua. Capital Tech Ventures era el inversor principal de la ronda de financiación crítica de mi empresa. Y sí, la señora Elena Salazar era la figura clave, una defensora apasionada de la propiedad intelectual y de la autoría de los datos. No solo lo decía, lo demostraba con sus inversiones y sus discursos públicos. Un clic resonó en mi mente, tan claro como si lo hubiera escuchado. No se trataba solo de que el dataset que yo había creado valiera millones. Se trataba de que ellos, Diego y el CEO, sabían perfectamente que Capital Tech Ventures lo valoraba de forma específica, obsesiva, diría yo. El intento de borrar mi autoría no era solo una jugada para atribuirse el mérito. Era un intento descarado de engañar a una inversora muy inteligente, una que sabía exactamente qué buscar y qué preguntas hacer. Querían vender mi trabajo como si fuera suyo, presentándolo como la joya de la corona, sin reconocer a mi la verdadera joyera. En ese momento, la venganza dejó de ser una emoción impulsiva. Se convirtió en algo más grande, más frío. No era por malicia pura, no era por el deseo de destruir la empresa que, a pesar de todo, yo había ayudado a construir. Era por justicia. Era para vindicar mi trabajo, para exponer la deshonestidad y la traición. Me di cuenta de que no quería destruir mi propia creación, el dataset que yo había concebido y nutrido durante años. Quería protegerlo, y al protegerlo, protegería mi propio legado, mi reputación, mi verdad. No van a borrarme de la historia de lo que construí, me dije a mí misma, y mi voz, que apenas había susurrado en los últimos días, sonó más firme y clara de lo que esperaba. Mis puños ya no estaban apretados por la rabia ciega, sino por una determinación calculada. El plan, aún nebuloso, empezó a tomar forma en mi cabeza. Tenía que ver con el dataset, sí. Tenía que ver con la propiedad, con la autoría. Y sobre todo, tenía que ver con la verdad. Mientras mi mente repasaba cada política, cada procedimiento interno de la empresa, una frase resonó en mi cabeza, como una campana en la niebla. La copia de respaldo que me correspondía por procedimientos. Recordé las políticas de gestión de datos que yo misma había ayudado a redactar. Como arquitecta de datos principal, tenía derecho, por protocolo, a mantener una copia de respaldo segura de las versiones principales del dataset. Esto era para casos de recuperación ante desastres o para auditorías internas de integridad. Una práctica estándar, una salvaguarda. En ese momento, esa copia no era solo un archivo.
Era la clave de mi legitimidad, mi escudo, mi arma. Me levanté de la silla. Mis manos ya no temblaban. Abrí un cajón y saqué un cuaderno viejo y un bolígrafo. Con una expresión que sentía más calculadora que emocional, escribí la primera frase en la página en blanco. Reunir evidencia de autoría y procedimientos de respaldo. La partida de ajedrez había comenzado. Y yo, Isabela Rodríguez, no iba a ser un peón fácil de sacrificar. No iba a actuar impulsivamente. Ya había pasado por eso una vez con la rabia, y no me había servido de nada más que para sentirme mal. Cada movimiento que hiciera ahora tenía que ser impecable, pensado al detalle. Mi mente estaba fría, clara. Lo primero y más importante era el activo, mi dataset. Eso era lo que realmente valía. Recordé las políticas de respaldo de la empresa, las mismas que yo había ayudado a redactar con tanto esmero. Como arquitecta de datos principal, tenía un derecho claro y documentado a mantener una copia de respaldo limpia de las versiones principales del dataset bajo mi custodia. No era un secreto, no era una excepción, era una práctica estándar. Servía para la recuperación en caso de fallos catastróficos o para auditorías internas de integridad. Era un procedimiento reconocido, diseñado para proteger a la empresa de cualquier eventualidad. Y ahora, irónicamente, me protegería a mí. Fui a mi estudio. Ahí estaba, en un cajón con llave, mi disco duro externo encriptado, el que la empresa me había proporcionado y autorizado para este propósito específico. Conocía la ruta exacta, la contraseña, la estructura de carpetas. Todo estaba ahí, esperando. Lo conecté a mi portátil personal. Con una meticulosidad casi ceremonial, empecé a copiar la versión más limpia y completa del dataset. No solo los datos brutos, sino todo lo que lo acompañaba. La metadata detallada que validaba mi autoría, las fechas de creación, los hashes de cada commit que mostraban mi trabajo, los registros de versiones, los documentos de diseño que llevaban mi firma, e incluso correos electrónicos donde defendía mis decisiones arquitectónicas contra las ideas de Diego. Cada pieza era una huella digital de mi intelecto y mi esfuerzo. Era mi escudo. Con toda la evidencia reunida y segura, mi siguiente paso fue buscar asesoramiento. No podía ir a la guerra sola. Contacté al profesor Morales, mi antiguo profesor de Derecho Mercantil en la universidad. Siempre habíamos tenido una buena relación, y sabía que era un hombre discreto y de principios. No le di nombres de empresas ni detalles que pudieran comprometerme. Le planteé un escenario hipotético, como si fuera un caso de estudio. ¿Qué sucede, profesor, si una arquitecta de datos es borrada de un proyecto crucial, pero posee una copia legítima de su trabajo, que además es el activo más valioso de la empresa? Una copia autorizada por los propios y procedimientos internos. El profesor Morales escuchó con atención, interrumpiéndome solo para hacer preguntas muy específicas sobre la naturaleza de la copia y los procedimientos de la empresa. Al final su respuesta fue clara, y me dio la confirmación que tanto necesitaba. Mi copia era legítima. La clave, me explicó, era la intención. Si mi propósito no era malicioso, si no buscaba violar secretos comerciales de la empresa para mi propio beneficio o para el de un competidor, y si la copia era de mi propio trabajo y estaba autorizada por el procedimiento de la empresa, entonces estaba en mi derecho. La metadata que había guardado era mi escudo más fuerte, probando mi autoría y la legitimidad de mi respaldo. Ahora que tenía mi arsenal de datos y el respaldo legal, era hora de pensar en el inversor. La señora Elena Salazar de Capital Tech Ventures. Sabía que ella era mi peón clave. Volví a mi investigación, buscando todo lo que pudiera encontrar sobre ella. Descubrí que no solo valoraba los datos profundamente, sino que era una firme defensora de la ética empresarial y la transparencia. Leí artículos y vi conferencias donde la señora Salazar hablaba apasionadamente sobre la importancia de la verdadera autoría, la lucha contra el robo de propiedad intelectual y la integridad en las inversiones. Era la persona perfecta para entender la magnitud de la traición de Diego. Necesitaba un canal indirecto para contactarla, algo que no pareciera un ataque directo de una empleada despechada. Pensé en todos mis contactos. Recordé a Sofía, una ex colega que se había ido hace un año a trabajar para Capital Tech. Nos habíamos mantenido en contacto de forma casual. Ella sería mi puente.
No contactaría a la empresa, contactaría a la persona clave, y lo haría de una manera que la señora Salazar no pudiera ignorar. Bajo la guía de mi abogado, el siguiente paso fue preparar el terreno legal. No podía simplemente aparecer con el dataset. Era crucial que no pareciera que lo había exfiltrado con fines personales. Mi abogado me ayudó a poner el dataset bajo una custodia legal formal. Esto implicó redactar un contrato de custodia con un notario, un documento que demostraba que no lo había sacado para usarlo o venderlo, sino que lo había resguardado, protegiéndolo. Era una medida de precaución, una prueba de que mi intención era preservar, no destruir. Finalmente, preparamos una oferta de licencia, hipotética. No era una extorsión, era una propuesta de colaboración, una forma de proteger mi propiedad intelectual y monetizarla si la empresa se negaba a actuar éticamente. La idea era ofrecer el uso de mi dataset a la propia Capital Tech Ventures o a la empresa con Capital Tech como inversor, pero bajo mis términos, reconociendo mi autoría. Era una salida, una solución, presentada de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la propiedad. Cerré mi portátil con un clic seco. Todo estaba en su lugar. No había emoción en mi rostro, solo cálculo. Sabía que estaba a punto de desatar una bomba de relojería. Diego y la empresa habían subestimado gravemente mi inteligencia y mi preparación. Pensaron que me habían borrado, pero solo me habían dado el tiempo para armarme. Isabela Rodríguez estaba lista. Todo estaba en su lugar. No había vuelta atrás. Con la ayuda de Sofía, mi ex colega en Capital Tech, el paquete discreto llegó a manos de la señora Elena Salazar. No era una carpeta llena de acusaciones, ni un manifiesto de venganza. Era un resumen ejecutivo, conciso del valor intrínseco de mi dataset, una explicación detallada de la estructura de la metadata que validaba su origen y mi autoría indiscutible, y una oferta de licencia directa muy sutil. La carta que lo acompañaba estaba redactada con un tono estrictamente profesional, sin una sola palabra de reproche o acusación directa contra nadie. Simplemente ofrecía una solución elegante a un posible problema de legado de datos que podría surgir durante la inminente auditoría de inversión en mi United States. Caso de que la fuente original, es decir, la empresa, no pudiera garantizar la integridad o la autoría de un activo tan crítico. Adjunté, por supuesto, la prueba de la custodia legal del dataset. Era una bomba, pero envuelta en papel de regalo corporativo. Mientras mi paquete viajaba, en la oficina de mi antigua empresa, la cuenta regresiva para la presentación a los inversores seguía su curso. Diego, estoy segura, estaba exultante. Se pasearía por los pasillos con esa arrogancia que tanto detestaba, atribuyéndose el mérito de cada línea de código, cada patrón predictivo, cada logro que había sido mío. Presentaría los módulos de Nebula Analytics con la misma confianza con la que me había bloqueado, sin la menor idea de la tormenta que se avecinaba. Pero la calma se rompió. No fue un estruendo, sino un correo electrónico. La señora Salazar, una vez que hubo recibido y analizado la información que le envié a través de Sofía, no perdió el tiempo. Remitió un correo electrónico al CEO y a Diego con preguntas que debieron helarles la sangre. Eran preguntas muy específicas sobre la autoría y la procedencia del dataset de comportamiento del usuario. Citó discrepancias encontradas en la cadena de custodia intelectual y solicitó una validación exhaustiva de la metadata del dataset principal antes de que Capital Tech Ventures pudiera proceder con la inversión. Imagino el pánico que cundió en esa oficina. El CEO, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, debió mirar a Diego con una furia silenciosa, una que prometía consecuencias severas. Diego, el gran director de producto, el que lo sabía todo, balbucearía excusas, intentando tapar el sol con un dedo. Pero la señora Salazar era demasiado inteligente, demasiado experimentada para tragarse tonterías. En su desesperación y ciego por el miedo, Diego, como era de esperar, recordó la reciente exclusión de mi persona. Me acusó de exfiltración de datos y sabotaje. Es la reacción clásica del que se siente acorralado. La dirección legal de la empresa, bajo la presión implacable del CEO para resolver esto ya, envió una carta de cese y desista a mi dirección. Era una amenaza en toda regla, con intimidaciones sobre acciones legales inmediatas y el bloqueo de cualquier cuenta que aún pudiera tener vinculada a la empresa.
Cuando leí esa carta, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Esto era exactamente lo que esperaba. Era parte de su patrón, parte de su desesperación. Y yo estaba lista. La respuesta de mi abogado fue fulminante, un golpe directo al plexo solar. Adjuntó la prueba irrefutable de mi derecho a la copia de respaldo del dataset, una política interna que ellos mismos habían aprobado. Sumó el contrato de custodia legal del dataset, que demostraba que no lo había sacado para usarlo, sino para protegerlo. Y, lo más importante, incluyó la copia de la carta que le había enviado a la señora Salazar. En esa carta, se dejaba claro que yo no estaba ofreciendo el dataset a un competidor, ni mucho menos. Lo estaba ofreciendo a la propia ronda de inversión, para garantizar la integridad y la continuidad del valor del proyecto, salvaguardando así los intereses de los futuros inversores de la propia empresa. La carta de mi abogado era una obra maestra de neutralidad y legalidad. Transformaba una posible exfiltración, su acusación desesperada, en una protección de activos ante una gestión negligente. Mis acciones, que ellos intentaron pintar como un acto de traición, ahora se veían como una medida de diligencia y responsabilidad, actuando dentro de los límites de las políticas de la empresa, y de hecho, protegiendo lo que ellos habían puesto en riesgo. La dirección legal de la empresa debió darse cuenta de golpe. No tenían un caso. Sus amenazas eran vacías. Mis acciones no solo eran legítimas, sino que ahora se presentaban como una salvaguarda, no como un ataque. El CEO, imagino, miraría a Diego, con una mirada que solo podía significar una cosa: estás despedido. El tablero de ajedrez se había volteado por completo, y yo, Isabela Rodríguez, acababa de hacer el primer jaque mate. La presentación de inversión fue un desastre. Lo supe antes de que me lo contaran. Lo sentí en el aire, en el silencio de sus comunicaciones, en la velocidad con la que se movían ahora. Más tarde, los detalles me llegaron, poco a poco, de fuentes que aún tenían un poco de decencia. Me contaron que la señora Elena Salazar, con esa expresión grave que la caracteriza en las fotos, interrumpió a Diego justo en medio de su presentación, mientras él se inflaba hablando del nuevo enfoque de datos que, según él, había implementado. No me lo pude imaginar, lo vi en mi mente. Señor CEO, señor Diego, me contaron que empezó la señora Salazar, su voz cortante, fría como el café que yo me estaba tomando en ese momento en mi cocina. La disponibilidad y la autenticidad del dataset de comportamiento del usuario son condiciones sine qua non para que Capital Tech Ventures proceda con la inversión. Hemos recibido información que sugiere que la cadena de autoría y la integridad de este activo crítico podrían estar comprometidas. Me imagino el silencio que cayó en esa sala. El ambiente se debió congelar. Los otros inversores, que ya olían la sangre, se mirarían entre ellos, y un murmullo de preocupación, bajo pero insistente, empezaría a crecer. Mi bomba había estallado. Diego, el gran Diego. Intentó balbucear una defensa. Intentó culparme, por supuesto. La antigua arquitecta de datos, Isabela Rodríguez, tuvo algunos problemas de... Pero la señora Salazar lo interrumpió fríamente, sin dejarlo terminar la frase. Tenemos evidencia documentada de que la señora Isabela Rodríguez es la arquitecta original de este dataset, y tenemos una oferta de licencia directa de ella, garantizando la integridad de los datos y su metadata verificable. Lo que no tenemos es una explicación clara de por qué su nombre fue borrado y por qué se intentaron integrar módulos de seguridad tan inseguros como los de Nebula Analytics. El CEO, me dijeron, empalideció. Se dio cuenta en ese mismo instante de que Diego lo había engañado, que le había mentido directamente a la cara. La credibilidad de la empresa, de su empresa, estaba en juego, y todo por la arrogancia de un hombre. El resto de la presentación fue un fiasco. La señora Salazar anunció que la negociación estaba pausada hasta que la empresa resolviera este problema fundamental de confianza y propiedad intelectual. No había vuelta atrás. La inversión, la que Diego había prometido, la que la empresa necesitaba, se había ido por el desagüe. En la oficina, el ambiente debió ser un hervidero de rumores. La noticia de la interrupción de la señora Salazar corrió como la pólvora. Diego fue confrontado por el CEO en una reunión privada. Me contaron que los gritos se escucharon por toda la planta, incluso a través de las paredes de la
Oficina del CEO. Al día siguiente, el memo sobre su salida de la empresa por mutuo acuerdo fue tan transparente como el cristal. Nadie se creyó la historia del mutuo acuerdo. Todos sabían lo que había pasado. Los miembros de mi antiguo equipo, aquellos que fueron forzados a integrar los módulos inseguros de Nebula Analytics contra su voluntad, respiraron aliviados. Algunos, los más valientes, o los que de verdad me apreciaban, me enviaron mensajes de apoyo discretos, un «lo siento mucho» o un «sabíamos que tenías razón». La empresa, desesperada, intentó contactarme. Primero, con llamadas agresivas de su departamento legal, exigiendo mi colaboración. Luego, con súplicas, pidiendo que considerara volver a hablar con ellos. No respondí a ninguna de esas llamadas. La dirección legal de la empresa, la misma que me había enviado esa carta de cese y desista tan amenazante, fue reprendida con dureza por su manejo inicial del caso. Se vieron obligados a revisar sus políticas de custodia, de datos y reconocimiento de autoría. El mensaje era claro y resonó en todos los rincones de la empresa. La propiedad intelectual de los empleados no era un juguete, ni algo que se pudiera borrar a voluntad. No podían simplemente tomar el trabajo de alguien, atribuírselo y esperar que no hubiera consecuencias. Unos días después, mi teléfono sonó. Era una llamada directa del CEO, no de su asistente. Su voz, que yo siempre había escuchado tan segura y autoritaria, ahora estaba llena de vergüenza y desesperación. Me rogó a Isabela Rodríguez que regresara, aunque fuera temporalmente, para salvar la ronda de inversión. Me dijo que era una situación crítica, que la empresa dependía de mí. Escuché su voz, mi rostro impasible. El tablero de ajedrez estaba ahora completamente bajo mi control. Y él, el CEO, era un peón en mi juego. Entré en la oficina, la misma que había dejado con el corazón roto y la rabia hirviendo, pero esta vez, la sensación era completamente diferente. No regresaba como empleada. No. Mi abogado caminaba a mi lado, su presencia tranquila pero firme. Nos sentamos al otro lado de la gran mesa de conferencias, frente al CEO y al abogado de la empresa. Ellos estaban visiblemente nerviosos. El CEO, que siempre había irradiado una seguridad inquebrantable, ahora se removía en su asiento. Sus ojos evitaban los míos, fijos en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su abogado, un hombre que antes me había amenazado con demandas, ahora apenas me miraba. La humillación era palpable en el aire, casi se podía tocar. No perdí el tiempo en preámbulos. Mi abogado, con su voz calmada, presentó mis condiciones. No eran peticiones, eran las condiciones para que ellos pudieran salvar su empresa y su inversión. Primero, exigí un reconocimiento formal e irrefutable de mi autoría sobre el dataset de comportamiento del usuario y sobre toda la arquitectura de datos que yo había diseñado y construido. Quería que quedara claro, por escrito, para siempre, que ese era mi trabajo. Segundo, pedí una disculpa, no solo en privado, sino también una pública. Una disculpa por la eliminación de mi nombre, por el intento de denigrar mi trabajo y mi reputación. Necesitaba que el mundo, o al menos el mundo de nuestra industria, supiera la verdad. Tercero, y aquí venía la parte económica, una licencia para el uso del dataset. Esta licencia me otorgaría un porcentaje de las ganancias generadas por su uso, una participación por rendimiento, además de una tarifa fija inicial. No era solo por el dinero, era por el valor de mi propiedad intelectual. Era para que entendieran que mi trabajo no era gratuito ni desechable. Cuarto, exigí un puesto de consultora principal de datos externa. Esto significaba tener voz y voto en las decisiones estratégicas de datos de la empresa, supervisión sobre la implementación de mi dataset, pero sin estar sujeta a la jerarquía interna que me había traicionado. No volvería a ser una empleada para que Diego o cualquiera me pisoteara. Sería una fuerza externa, respetada y con poder de decisión. Y finalmente, una cláusula de no represalias, para asegurarme de que no habría ninguna acción futura en mi contra, y una compensación por los daños morales y profesionales que me habían causado. No era solo por el dinero, era por el sufrimiento, por la incertidumbre, por el intento de borrarme. El CEO y su abogado se miraron. No tenían opciones.
La inversión de Capital Tech Ventures, y con ella el futuro de la empresa, dependía de mi respuesta. La humillación en el rostro del CEO era evidente, pero la necesidad de la inversión era mucho, mucho más importante. Asintieron. Aceptaron todas y cada una de mis condiciones. Sentí una punzada de satisfacción fría. No era venganza, era justicia. Pocos días después, el comunicado oficial salió a la luz. Primero, a los inversores, para calmar las aguas y asegurar la inyección de capital. Luego, uno interno, para todos los empleados. La empresa anunció el acuerdo conmigo, Isabela Rodríguez. Elogiaron mi visión y experiencia inigualables en la creación del dataset, la misma que habían intentado borrar. Anunciaron mi nueva función como consultora clave, dándome el respeto y el estatus que siempre debía haber tenido. La señora Elena Salazar, la inversora de Capital Tech Ventures, no tardó en expresar públicamente su satisfacción por la resolución. En un comunicado de prensa, alabó la integridad y profesionalismo de la señora Isabela Rodríguez y la nueva cultura de transparencia de la empresa. Fue como un espaldarazo. La inversión se concretó. El dinero que tanto necesitaban fluyó. Y yo, Isabela, no solo había recuperado mi nombre, sino que había sido elogiada por la misma persona que los había puesto contra la pared. La ironía no se me escapaba. Este desenlace no solo me devolvió el reconocimiento que me habían arrebatado, me dio algo mucho más valioso, una libertad profesional que nunca antes había imaginado. Mi nueva posición como consultora externa me permitía seguir trabajando en mi pasión por los datos, construyendo y optimizando, pero sin las cadenas de la política corporativa tóxica. No más Diegos, no más luchas por la integridad de mi trabajo contra la ineptitud o la malicia. Me di cuenta entonces de que la venganza, aunque dulce y necesaria en su momento, no había sido el fin en sí mismo. Había sido un catalizador, un empujón brutal que me forzó a liberarme, a crecer, a tomar el control de mi propio destino. Con la reputación restaurada y un nuevo flujo de ingresos, empecé a construir algo propio. Un pequeño equipo de consultores de datos, ofreciendo mis servicios a otras startups, ayudándolas a evitar los errores que casi me cuestan todo. Mi historia, la de Isabela Rodríguez, la mujer que les plantó cara y ganó, se convirtió en un ejemplo, en una especie de leyenda urbana en el ecosistema tecnológico de San José. Una tarde, me senté en mi balcón, con una taza de café humeante en la mano, mientras el sol se ponía sobre las majestuosas montañas de Costa Rica. Una sonrisa tranquila, no de triunfo arrogante, sino de paz interior, se dibujó en mis labios. Creyeron que podían borrarme del organigrama, que mi contribución era desechable. Pensaron que, al desaparecer mi nombre, mi trabajo también se desvanecería en la oscuridad. Pero no se dieron cuenta de lo que realmente valía millones. No era solo el dataset en sí, sino la prueba irrefutable de que sin mi autoría, sin mi visión, sin mi esfuerzo, ellos no valían lo que decían. Era la prueba de que mi legado era la base de su éxito y que sin él no tenían nada. Me llamo Isabela Rodríguez, y esta es la historia de cómo un dataset de millones se convirtió en mi arma de justicia. Así que, si alguna vez te han borrado, si han intentado robarte tu legado, tu esfuerzo, tu pasión, recuerda esto: tu trabajo tiene un valor incalculable. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con estrategia, con inteligencia, con un poco de astucia y, sobre todo, con la verdad. De tu lado, puedes convertir su traición en tu mayor triunfo. Puedes reescribir tu propia historia. ¿Te identificas con la historia de Isabela? ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo fue subestimado, ignorado o, peor aún, robado? Cuéntamelo en los comentarios aquí abajo. Quiero leer esas historias de justicia kármica en el trabajo. Y si te ha gustado este relato de café frío y venganza, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis historias de venganza laboral y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia, donde la justicia siempre prevalece.